Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo amado. Compartimos la palabra invocando sobre nuestra vida la presencia gloriosa, majestuosa y poderosa de la Santísima Trinidad, quien es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, invocamos la presencia del Paráclito Divino, el Espíritu Santo, el defensor, la promesa, Señor, para que en este día, levantando a muchos testigos, que pueda seguir a Jesús de inmediato y definitivo. Este Espíritu Santo, Señor, que había levantado a tantos huesos secos, que encontramos en Ezequiel capítulo 37, aquellos huesos que parecían cementerios, esos hogares, esas personas, matrimonios secos, bautizados que se han secado en el mundo del pecado. La presencia del aliento de vida nos ha levantado, convirtiendo en un ejército poderoso. Señor, hoy levanta tu iglesia, levanta testigos, Señor, que pueda anunciar la buena noticia, llevar al cumplimiento el mandato misionero de Jesucristo. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia. Hay muchos hogares que necesitan de esta buena noticia. Hay personas que necesitan de la buena noticia. Hay personas que solamente piensan en morir, en matarse, en suicidarse. Hay personas que solamente piensan dejar su matrimonio, su hogar. Amado, esa persona necesita de la buena noticia. Y la buena noticia es que Jesús tiene solución para todas las circunstancias, para todos los problemas. Bendito Dios. Y por eso el Señor a ti te ha indicado para que tú seas el testigo de llevar la esperanza, la buena noticia, capaz en tu misma casa, en tu matrimonio, en tu familia, para la mayor gloria y honra de Dios. Y compartimos la poderosa palabra en San Marcos capítulo 10, versículo 28 al 31. Bendito sea Dios. Pedro comenzó a decirle: nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que cualquiera que por mi causa y por aceptar el evangelio haya dejado casa, hermanos o hermanas, madre o padre, hijos o terrenos, recibirá ahora en la vida presente 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la vida venidera recibirá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor añada bendición a su santa y poderosa palabra, que la compartimos en el nombre de Jesús. Muchos de los que son primeros serán últimos, y los que son últimos serán primeros. El día de ayer, cuando ese hombre que estaba primeramente en la riqueza, era un hombre que estaba en primer lugar porque tenía poder, porque tenía riqueza, porque tenía material. Amado, cuando llegó a Jesucristo se quedó en el último porque no quería dejar. Es un hombre que cumplía todos los mandamientos, pero le faltaba una cosa: renunciar todo. Bendito sea Dios. Y por una sola cosa, por no querer renunciar, perdió la vida eterna, perdió el cielo. Hoy Pedro hace una pregunta justificándose, porque es el hombre que había dejado todo para seguir a Jesucristo. Nosotros hemos dejado todo lo que teníamos. Bendito sea Dios. Nosotros hemos dejado todo lo que teníamos. Dejamos nuestro vicio, dejamos nuestro pecado, dejamos nuestra vida pasada. Nosotros, Señor, éramos borrachos, nosotros éramos drogadictos, nosotros éramos mentirosos, nosotros éramos concubinatos, nosotros éramos ladrones, nosotros éramos corruptos. Bendito sea Dios. Pero hemos dejado todo para seguirte. Mientras que el hombre del ayer no quería dejar una sola cosa, por eso no pudo seguir a Jesucristo. No quería dejar su tabaco, no quería dejar su vicio, no quería dejar su pecado, no quería renunciar a su amante, bendito Dios, no quería renunciar a su concubinato, y por eso perdió el cielo. Hoy Pedro se justifica diciendo: Señor, nosotros hemos dejado todo para seguirte, porque eso es necesario. Bendito sea Dios. En la palabra de Dios dice en San Mateo capítulo 4, versículo 18, cuando Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a dos hermanos, uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés, eran pescadores, y estaban echando la red al agua. Jesús le dijo:
sígueme y yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Bendito sea el santo nombre de Dios. Cuando Jesús pasó por donde estaba Pedro, hoy que hace la pregunta, Señor, nosotros hemos dejado todo. Pedro le hace recordar a Jesucristo en ese momento cuando Jesús lo llamó. Señor, cuando yo estuve trabajando en tal cosa. Señor, cuando yo estaba cometiendo tal pecado. Señor, cuando yo era ladrón, cuando yo mentía, cuando yo robaba, cuando yo asesinaba, cuando yo hacía tal cosa. Señor, tú me llamaste y lo he dejado todo. Bendito sea Dios. ¿Qué recibirá a cambio? Jesús hoy responde: Pedro, no te vas a quedar con la mano vacía. Tú que dejaste todo, tú que renunciaste todo, Pedro, recibirás 100 veces más aquí en la tierra y más en el cielo. Te aseguro que tú tendrás vida eterna. Bendito Dios. Amado, mira lo que tú puedes conseguir por dejar tu vicio. Mira lo que Dios quiere canjear contigo en este día, amado. Dios quiere canjear contigo por ese palillo de cigarrillo, por ese pucho de marihuana. Amado, por ese momento de placer, Dios quiere canjear contigo y conmigo, con nosotros, la vida eterna. Bendito Dios. Pero es necesario dejar todo, es necesario abandonar todo, dice el Señor Jesucristo, amado. Porque si seguimos en ese pecado, si seguimos en ese mundo, si seguimos en esa cadena, es imposible avanzar. Bendito Dios. Porque mientras que haya cadena en nuestra vida, nadie puede seguir a Jesucristo. Pedro y su hermano Andrés se desataron. El seguimiento a Jesucristo es de inmediato y definitivo. Cuando el hombre escucha la voz del Señor, cuando el hombre escucha, cuando la familia escucha el llamado de Jesucristo, se levanta. Pedro, amado, no puso ninguna excusa con su hermano. En el momento dejaron todo para seguir a Jesucristo. Bendito Dios. Porque hay tantas tentaciones, amados. Hay tantas propuestas en el mundo. Hay tanta propuesta en el pecado, amado, que nos quiere impedir el seguimiento inmediato y definitivo a Jesucristo. Y la encontramos en San Mateo capítulo 9, versículo 9. Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el lugar donde cobraban los impuestos para Roma. Jesús le dijo: sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Bendito sea Dios. Amado, hay dos propuestas, dos posibilidades para Mateo. Enfrente de Mateo había una mesa llena de dinero, llena de riqueza, llena de poder. Bendito Dios. Pero por otro lado había un llamado que Dios lo estaba llamando. Mateo tenía que escoger. Mateo tenía dos opciones: quedarse en su mesa, quedarse en su pecado, quedarse en la corrupción, quedarse en ese mundo, en el alcohol, en la botella. Mateo tenía que escoger o levantarse de ese pecado, levantarse de esa mesa y seguir a Jesucristo. Bendito Dios. Amado, cuando Mateo se dio cuenta de que quedándose en esa mesa le espera el infierno, Mateo se dio cuenta, amado, que quedándose en esa mesa le espera a su familia una tristeza. Pero cuando se decidió, se levantó, se puso de pie, porque era un hombre postrado por el dinero, era un hombre postrado por la riqueza, era un hombre mantenido por la corrupción. El día en que decidió seguir a Jesucristo es el día en que dice la palabra: Mateo se levantó. Bendito Dios. Hoy es el día para que tú y yo podamos levantarnos. Si estamos caídos, siervos y siervas de Dios, no te preocupes, poder levantarte. Si tú estás caído, papá, mamá, matrimonio, si estás caído, hoy el Señor te llama para que te ponga de pie, para que te levante, para que comiences nuevamente a seguir. Si volviste para atrás, aún tienes posibilidad. Si tú estás regresando, amado, si tú estás acobardando del camino de Dios, es el día en que te levantes. Es el día para que tome una decisión y decir como Pedro: Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Bendito sea Dios. Nosotros lo hemos dejado todo. Hay un hombre que dice la palabra en San Marcos capítulo 10, verso 46 al 52. Un ciego llamado Bartimeo. Este ciego, amado, cuando escuchó el paso de Jesús, es un paso diferente que le llamó la atención. Es un hombre mendigo que vivía de la miseria de los demás.
Es un hombre que vivía de la sobra de los demás. Es un hombre que buscaba comerse de la basura, de alimentarse de la basura, alimentarse de lo que sobra en el mundo. Amado, cuánto mendigo que se alimenta de la basura del pecado, de la basura de Satanás, como el hijo pródigo comiendo, deseando la comida de los cerdos. Eso era Bartimeo, hasta que llegó el día en que Jesús se acercó a él, preguntándole: Bartimeo, ¿qué quieres? Bartimeo le respondió: Señor, ya no quiero seguir ciego, ya no quiero sufrir, ya no quiero mendigar, ya no quiero ser alcohólico, ya no quiero ser adúltero, ya no quiero ser fornicario, ya no quiero ser concubinato, Señor. Quiero cambiar mi vida, quiero ser un hombre diferente, bendito Dios. En ese momento Jesús le dijo, para que él pueda recobrar la vista, y lo recobró. En ese momento dice la palabra, amado, que el ciego, al recobrar la vista, siguió a Jesús por el camino. Bendito sea Dios. Bartimeo, amado, para seguir a Jesucristo, hizo algo tan tremendo. Es un pobre mendigo y tenía una sola cosa, que es su capa. Y cuando Bartimeo fue llamado por Jesucristo, lo primero que hizo es despojarse de su capa, despojarse de su vestidura del mundo, esa vestidura sucia, esa vestidura nauseabunda, esa vestidura que tiene olor al mundo, esa vestidura que tiene olor al pecado, esa vestidura que tiene olor a la mendicidad, al alcohol, amado, a la muerte. De eso Bartimeo se despojó por primera vez y se puso de pie para comenzar a tener vista y seguir a Jesucristo. Bendito Dios. Hoy Jesús quiere que tú te levantes, que yo me levante, amado, para comenzar una nueva vida, para comenzar un nuevo seguimiento y definitivo de Jesucristo. Bendito Dios. Pues este seguimiento de Jesucristo, amado, esto es una carrera, así como lo llama Pablo. Esta carrera, amado, todos corren, pero cuando en una carrera se corre, hay un premio, y aquel que merece el premio es aquel que llega. La carrera que nosotros estamos corriendo debemos llegar hasta el final. En 1 Corintios capítulo 9 versículo 24 dice Pablo: ustedes saben que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio. Pues bien, corran ustedes de tal modo que reciban el premio. Bendito sea el santo nombre de Dios. Para recibir el premio es necesario correr y llegar hasta el final. Seguir a Jesucristo es de inmediato. Si te está llegando una enfermedad, si te está llegando un problema, una tormenta en tu casa, escucha la voz de Dios. Es el Señor que te está llamando. Es Dios que te está diciendo para que te despierte, para que abandone ese lugar, para que abandone el pecado y para comenzar a seguir al Señor Jesucristo. Escucha la voz, decídete en este día de seguir a Jesucristo. Toma una decisión, dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3 verso 14 al 16, que Dios quiere frío o tibio. Dios no quiere un tibio. Dios quiere, amado, frío o caliente. Bendito Dios. El Señor no quiere un cristiano tibio. El Señor quiere en el mundo o en la viña del Señor seguir o no seguir. Porque el tibio, aunque hace muchas cosas buenas, pierde el cielo como el día de ayer. Por eso, amado, hoy tomamos una decisión para comenzar a seguir a Jesucristo. Bendito sea el santo nombre de Dios. No lo quieras seguir al Señor cuando te vienen los golpes. No lo quieras buscar a Dios cuando vienen las enfermedades solamente. Encontramos en San Lucas capítulo 17 versículo 11 en adelante, cuando 10 leprosos se acercaron a Jesús gritando: Señor, ten compasión de nosotros, sánanos, estamos enfermos, tenemos llagas, tenemos lepras, nuestro cuerpo se está destruyendo poco a poco, Señor, míranos. Cuando Jesús lo miró, lo sanó. Y dice la palabra de que estos 10 leprosos se fueron para presentarse a los sacerdotes, pero solamente uno volvió. Y Jesús hace la pregunta en el versículo 17: ¿acaso no eran 10 los leprosos que se quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿Por qué solamente uno regresó? Es porque estos 10 leprosos, amados, 9 buscaron a Jesús solamente para milagro y no para seguirlo.
9 leprosos solamente buscaron a Dios en el momento de las tormentas. Estos 9 leprosos buscaron solamente a Dios cuando terminó el trabajo, cuando terminó el dinero, cuando había enfermedad, cuando había problemas. Estos 10 leprosos buscaron a Dios solamente cuando había problemas con la justicia, cuando había problemas en la cárcel, amado, cuando había problemas con los hijos. Pero cuando se restauraron, cuando se sanaron, se alejaron nuevamente de Dios. Y Jesús hace la pregunta: ¿por qué solamente uno volvió? Es porque este uno tomó la decisión. Es que este uno decidió seguir de inmediato y definitivo a Jesucristo. Y esto tiene un premio, y es la vida eterna, amado. No lo pierdas. Como el hombre de ayer, por no querer dejar una cosa, perdió el cielo. Que no te suceda a ti eso ni a mí. Hoy tomamos una decisión de seguir definitivamente a Cristo. Que Dios bendiga tu vida.